Álvaro Rosero León. ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 9:10. Este es el día lunes en el que arrancamos actividades en una semana que va a terminar en un feriado, una semana que va a ser importante, ojalá nuevamente para el sector turístico, ojalá que veamos gran movimiento de flujo de personas y gran movimiento económico. También en la ciudad de Quito, ni más faltaba, debería Quito proponerse, por cierto, hacer una campaña constante, permanente, pensada, estratégica de cara a estas fechas para que podamos nosotros también convertirnos en una opción de destino turístico nacional en principio, ni más faltaba, para que ojalá la gente del negocio de restaurantes, del negocio turístico en general de nuestra querida ciudad encuentre también aliento en estos días. Sabemos perfectamente que hay zonas del país que se alimentan de esto y que viven de esto, pero hay otras zonas en donde buscan otro tipo de destinos. Quito debería ser uno de estos destinos, considerando todo lo que tenemos a nuestro favor, pero para eso evidentemente hay que hacer cosas, hay que moverse, para eso hay que intentarlo al menos. Muy bien, es de entender que esta semana también será clave en lo que respecta al juicio político al presidente de la Judicatura, al señor Godoy. Y será una semana clave porque deberán darse las definiciones. Y ante esas definiciones que llegarán, ya veremos de qué forma. Es muy importante que nosotros hagamos un esfuerzo el mayor posible por comprender lo que está sucediendo y lo que hay detrás. En general deberíamos tener la capacidad o la curiosidad como para intentar leer lo que hay detrás de las acciones que tienen que ver con la política. Esta es una reciente declaración de quien impulsa el juicio político, la más reciente declaración de quien impulsa el juicio político. Esta asambleísta es Viviana Veloz, del correísmo. Yo quisiera que preste atención a lo que ella dice, porque me parece que resume perfectamente la visión de ella y de su partido frente al juicio político. Escucha, por favor. Si ADN, que lo está protegiendo al señor Godoy, no dan sus votos para censurarlo y destituirlo, y si aquí en la comisión, con toda la prueba que nosotros hemos presentado, documental, testimonial y audiovisual, no realizan un informe de mayoría, cruzarán una línea peligrosa, porque su discurso anticorrupción, antimafia, antinarco quedará destruido, y el país conocerá quiénes sí estamos del lado de la gente y quiénes están protegiendo a los narcotraficantes con la venia de Carondelet. De esas dimensiones, la parte final sobre todo. Viviana Veloz del correísmo presentándose como quien lidera, no el juicio contra Godoy, que lo lidera, sino por supuesto, lidera una cruzada ética. ¿Estamos realmente asistiendo a una cruzada ética en el juicio de Godoy? ¿Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, sabiendo que el juicio político es liderado y promovido por el correísmo? Sabiendo que todo lo que en la asamblea ocurre alrededor del juicio político en cuanto a comparecencias, en cuanto a testimonios, tienen que ver del lado acusador con el correísmo, con poquísimas excepciones. Quiero decir claramente, con poquísimas excepciones. Se me ocurre mencionar como una de ellas a Milton Castillo, que han concurrido y han deseado ser parte de este juicio político porque realmente están convencidos que el presidente de la Judicatura tendría que dejar ese cargo. Pero el resto, las más sonadas comparecencias, perfectamente coordinadas por el correísmo. ¿Estamos entonces asistiendo a una cruzada ética? ¿O a qué? Entonces, para responder esta pregunta, es importante, después de escuchar el objetivo, la visión que tiene Viviana Veloz sobre el juicio político y su desenlace, es importante que vayamos un poco al origen de Godoy, al origen de su nombramiento, que se da en el Consejo de Participación Ciudadana con votos de la Liga Azul. Liga Azul, así llamada,
a los consejeros que, siendo parte del correísmo, participaron y se hicieron de un espacio en el Consejo de Participación Ciudadana. Y respecto de quienes surgió un gran escándalo, ligados. Cuando se filtraron los audios de las conversaciones y reuniones que mantenían ellos, el correísmo, con los consejeros suyos en Participación Ciudadana. Y esta es una conversación entre el famoso, porque de sus dispositivos salen los audios, consejero Verduga y Andrés Arauz, candidato a la presidencia, a la vicepresidencia, secretario ejecutivo del movimiento. Y resulta ser que llegamos a conocer por los audios mencionados, operador político en aspectos relacionados también con la justicia, objetivo central del correísmo. ¿Estamos asistiendo a una cruzada ética o a qué estamos asistiendo? Por favor, recordemos. El video, Feli querido, gracias, ahí está. Vamos. Hasta mi licencia de paternidad por este Godoy, que pareciera que ya no tiene ningún tipo de recepción con nosotros, ¿no? Yo coordiné lo de Godoy a través del Alem. Sí, yo he hablado con Alem, me dice que no le contesté el teléfono. Entonces, chuta, imagínate qué desgaste, compa. O sea, ya les digo, ¿no? Para ejemplificar un poco el asunto, yo perdí hasta mi licencia de paternidad para un tipo que ni siquiera nos contesta el teléfono. O sea, estamos en la lona. Es un tipo entregado al gobierno, Godoy, entonces no. O sea, entiendo que sí hubo un acercamiento también directo con el precio, pero son palabras que se esfuman. En julio de 2024, el Consejo de Participación eligió a Dunia Martínez como presidenta de la Judicatura, pero 2 días después reconsideraron su decisión y nombraron a Mario Godoy, con 2 votos de la Liga Azul. Verduga quería que Godoy le pague el favor contratando a su amigo Cristian Anastasio. Quería yo, a través de Allen, ver la posibilidad de ubicarlo a este compañero en el Consejo de Judicatura. Godoy ha dicho que por favor, que nadie se le ocurra, que nadie le dé mi número a Verduga, que no tengo nada que ver con él. O sea, este tipo es presidente del CJ gracias a nosotros, este miserable. Ni siquiera Allenberg, que fue su amigo y su abogado, le contesta el teléfono. Es un miserable. Arauz le dice que era peor nombrar a Dunia Martínez, porque es cercana a María Paula Romo. No es una cruzada ética, es evidentemente una operación política. Una operación política que está ejecutando el correísmo y de la que están siendo parte un montón de personas interesadas en temas de la justicia. Es inadmisible, digo, a menos que se reconozca que es lo que es. Que pensemos que quien hoy mismo es abogado de una persona que está siendo procesada por un caso de corrupción, alcalde de Guayaquil, participe de manera aislada de este juicio político. Que por cierto, siendo político, y en eso insisten quienes conocen del tema, en intentar que nosotros comprendamos que se trata de un juicio político. Es curioso, de todas maneras, que siendo un juicio político, quienes más participan sean abogados. Y la serie de comparecencias que se han dado, personas que de una u otra manera tienen ahora mismo intereses específicos en la justicia. Es una operación política. El señor Godoy, voy a repetir por 10ª vez algo que he dicho en este espacio, por sus antecedentes nunca debió llegar a la judicatura. Absolutamente de acuerdo, nunca. Alguien que decidió defender a personas involucradas en casos de narcotráfico no podía haber llegado a presidir la judicatura. Pero llegó con votos del correísmo. Deberíamos nosotros comernos el cuento ahora de que esta es una pelea por la independencia de la justicia y que resulta ser que es el correísmo el que está liderando esta pelea. Y que lo que buscan es
que la justicia proceda de manera independiente? ¿De verdad? ¿Quienes están siendo parte de esto, de verdad están convencidos de eso? ¿O no importa el costo con tal de cumplir el objetivo? Repito, Godoy no debió haber llegado ahí, por esos vínculos. Pero hablando de vínculos, no nos podemos olvidar ejemplos perfectamente comparables, pues. No nos podemos olvidar de un abogado, Harrison Salcedo, que falleció trágicamente asesinado en la ciudad de Quito hace unos años. Era el abogado que compartía Jorge Glass con líderes de bandas delincuenciales y con narcotraficantes. ¿Cómo es que el correísmo puede tener entonces la calidad ética y moral para emprender en esto que supuestamente es una lucha para defender a la sociedad y que la sociedad disponga de un sistema de justicia confiable? No es eso lo que les mueve. Y quienes están acompañando activamente en el juicio saben perfectamente que eso es así. Pero como tienen un objetivo político, entonces no importa el costo. El correísmo está apuntando a ganar o ganar, no importa cuál sea el desenlace del juicio. Si es que el juicio político procede, pues el correísmo se habrá hecho de una victoria en lo político y lo más grave y lo más peligroso. Y por eso es que uno tiene que sospechar y dudar por qué están tan empeñados. Porque evidentemente un escenario en la judicatura sin Godoy a ellos les resultaría mucho más favorable, pues porque de lo contrario no lo estarían haciendo. Si Godoy no hubiese dejado de responder el teléfono, como dice el señor Verduga en ese audio, este juicio político no se estaría llevando a cabo. Entonces, claramente, ellos apuntan a la salida de Godoy porque el escenario que se vendría, ellos lo ven como un escenario mucho más favorable, amigable. ¿Hasta qué punto? En este país no se sabe. ¿Hasta qué punto entre los políticos se han puesto de acuerdo para que así sea? En este país no se sabe. Y si el juicio político no prospera, entonces tienen clarísimo y lista a dónde apuntan con su discurso y argumento político. A que Godoy, defensor de narcotraficantes, ha sido protegido por el gobierno. Entonces el gobierno protege ¿a quién? Y uno tiene que hacer esfuerzos, de verdad, para llamar la atención sobre estos hechos, porque parece que no tienen mayor trascendencia, pero es realmente el fondo del juego. Aparecen un montón de personas en redes sociales, entiendo, con el suficiente conocimiento, con experiencia, ni más faltaba, con las credenciales. Me refiero a las credenciales éticas y morales para poner el grito en el cielo con lo que está ocurriendo ahora con la judicatura. Pero cuando yo leo cosas como el peor momento de la judicatura, entonces digo, no, al parecer no hay ni el suficiente conocimiento o algún interés hay, lo cual les restaría esas credenciales éticas y morales. Porque la justicia siempre ha estado en disputa. Los políticos siempre han querido tener de su lado la administración de justicia y por eso Correa creó el esquema institucional que creó. Y por eso nosotros los ecuatorianos tuvimos una extraordinaria oportunidad de tirar abajo esa estructura institucional, pero nos lo consultaron y la mayoría dijo que no. Y vaya, los ciudadanos, pues ni más faltaba, tenemos todo el derecho del mundo de equivocarnos, pero ¿quiénes hicieron campaña por el no? No solamente fue el correísmo, fueron otros políticos de otros sectores que se sumaron a la campaña por el no con distintos argumentos. El costo de ese no es que esa institucionalidad permanece intacta, susceptible de
cualquier acuerdo político para que se la tomen, para que se la vuelvan a tomar, para que esa institucionalidad esté al servicio de una agenda de impunidad, que es lo que debería realmente ser el objetivo central de este país. Me refiero a evitarlo. Y justamente porque el fondo de todo esto es luchar contra la inseguridad, entonces no podemos permitir que el grupo político que con sobra de evidencias ha sido relacionado con grupos criminales se haga de una victoria que no es solo política, que eso ya es lo suficientemente malo. Por supuesto que detrás de esto tiene que haber un objetivo mucho más práctico, específico. Dios no quiera, un acuerdo. Para que el correísmo se salga con la suya en alguno de los tantos temas pendientes que tiene con la justicia. Glass ya salió libre, pues. Tuvo que regresar a la cárcel. Si en este momento saliera libre, por supuesto, directo a México, donde ya tiene concedido un asilo. Y quien ha sido demostrado en juicios responsable de actos de corrupción graves y delicadísimos. Y que hay otros en camino. Entonces, hechos que habrán quedado en la impunidad. No estamos ante una cruzada ética. El señor Godoy se tendría que ir a su casa, ni más faltaba. Se tendría que confirmar que esos vínculos que él tuvo profesionalmente antes han incidido de la más mínima forma en su actuación como presidente de la Judicatura para no solo irse a su casa, sino irse preso. Ni más faltaba. Pero eso no es lo que se está persiguiendo. Ese no es el problema para esta gente. El problema es que dejaron de contestarles el teléfono, que no fueron funcionales, que no estuvieron dispuestos a jugar a la agenda de impunidad de ellos. Hoy el correísmo tiene muy cerca la posibilidad de hacerse de algún triunfo en algún sentido. Y ante ese hecho, que es gravísimo, no porque el correísmo gane algo, sino porque lo que gana el correísmo va en perjuicio directo del país, de la sociedad, ahí sí de la ética y de la moral. Es que tenemos que comprender las cosas de manera más integral. Que se investigue la presión que se ejerció sobre el juez Serrano, que se investigue lo que el juez Serrano hizo, que se investigue a ese señor Gaibor que hasta ahora no aparece, que se determine si la presión de Gaibor sobre Serrano venía direccionada desde Godoy, ni más faltaba, y que se castigue todo lo que se tenga que castigar, no políticamente, judicialmente, que vayan a la cárcel. Pero que eso no signifique entregarle el poder de la justicia nuevamente al correísmo, pues. Porque entonces no habríamos ganado nada. Cambiarían 2 fichas y todo sería para peor. Y quienes están acompañando el juicio saben que eso es así. Son las 9:28. Soy Álvaro Rosero León. Buenos días. La opinión de Álvaro Rosero León es de